bendiga, pueblo de Dios. God bless you, people of God. Amén. Hoy hice algo un poquito distinto. Si los hermanos que están en el chat de la iglesia, Today si is vas al chat de la iglesia y different. vas a encontrar el PowerPoint. If you go to the Para chat los que of quieran the el PowerPoint, church, ahí va a estar. if you want to see the PowerPoint, it's going to be in the church chat. Y también vamos a hacer algo distinto en la oración. And we're also going to do something different in prayer. Normalmente el predicador se para, Normally, the preacher stands up here, hace la oración y empieza a predicar, ¿no? makes the prayer, and starts preaching, right? Vamos a hacer algo distinto. Well, let's do something different. Tú vas a orar. You're going to pray today. Si tú necesitas una palabra de Dios, If you need a word of God, ora para que Dios me use y te hable en este día. then pray for God to use me to speak to Así que you te voy a today. pedir que ahí sentado donde estás, inclina tu rostro So I'm going to ask you there where you are, just bow your heads y comienzas a interceder porque Dios te dé la palabra que necesitas, la palabra que viniste a buscar. and start to intercede so God gives you the word that you came to seek. Toma oportunidad de la presencia del Espíritu que hay en el día de hoy. Take the opportunity of the Holy Spirit that is here today. Veo personas terminando. Dale unos segundos. Amén. Amén. Entonces, en el día de hoy, So in today's day, vamos a estar hablando bajo el tema we're going to talk about the title, Llevados al desierto. Taken to the Wilderness. Llevados al desierto. Taken to the Wilderness. El texto base lo vamos a encontrar en Mateo, The base text is going to be in Matthew capítulo 4, chapter 4, versículo 1. verse 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Amén. Y antes de empezar, le quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad. And before we start, I want to give God the Gracias al pastor por thanks cederme el for this altar en este opportunity. día. And thank the pastor for letting me preach today. Gracias a ustedes por estar aquí en el día de hoy. And thank you for being here today. ¿Quién está listo para recibir una palabra en el día de hoy? Who's ready to receive the word today? Amén. Amen. Voy a releer el texto. I'll read the text again. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Then Jesus was Desierto, taken by the para ser Spirit where? tentado por el diablo. Into the wilderness to be tempted by the devil. Dentro de este texto hay ciertas cosas que me llaman la atención. Inside this text, there's a few things that call my attention. Una de las cosas que dice que Jesús fue movido o llevado por el Espíritu One of the things that says that Jesus was led there by the Spirit al desierto and was taken to the wilderness para ser tentado to be tempted por el adversario, por el diablo. by the adversary, the devil. Y en el día de hoy la razón por la que desierto está en otro color es porque ese es el tema en el que me voy a enfocar. And today, if you see that wilderness is in a different color, is because that's what we're going to focus on today. Pero aquellos que estudian la palabra, But those who study the word, les exhorto I exhort you a que estudien el Jesús fue llevado, to study that Jesus was led tentado y el diablo. and was tempted and the devil. Y vas a tener tela para cortar un rato ahí. And you're going to have a long study with that. Y quiero decir esto para movernos al tema como tal. And I want to say this just to move to this topic in general. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que nuestro Señor Jesucristo fue dirigido por el Espíritu Santo. that our Lord Jesus Christ was led there by the Holy De Spirit. hecho, en el libro de los Hechos And in the book of Acts, se dice de Jesús it talks about Jesus que
todo lo que él hizo, lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo. Nos dice que a donde quiera que fue haciendo bienes, haciendo milagros, y todo esto fue bajo el poder del Espíritu And Santo. that everything that he did was under the power of the Holy Sin Spirit. embargo, aquí encontramos al Espíritu Santo But nonetheless, here we find the Holy Spirit dirigiendo a Jesús guiding Jesus, no a una aldea, not to a no a village, encontrarse con almas perdidas, not to find lo lost está llevando a souls. un desierto He's taking him con to el the único desert with propósito the only de purpose experimentar tentación to y experience entrar en una lucha con el temptation. mismo diablo. and to go into a struggle with the ¿A devil. dónde quiero ir con esto antes de entrar al desierto como tal? Where am I going with this before we De go que into that muchas desert? veces nosotros en la iglesia That many times us as a caminamos church en el misticismo walk in mysticism, pensando thinking que si somos dirigidos por el Espíritu that if we are no directed vamos a by the experimentar Spirit, adversidad, no vamos a enfrentar that we el won't diablo, have no vamos a adversity, enfrentar problemas, we no won't vamos confront a the pasar devil, el desierto have y son problems, mentiras go del through the diablo. desert. El Espíritu But that's the Santo lie va a of the llegar el devil, momento donde nos va a because the llevar a Holy la Spirit adversidad, will nos va a come llevar al and take us to desierto, adversity nos va a llevar a enfrentar al and to the diablo. desert and to face the devil. Y nosotros tenemos que estar listos para esos momentos. And we have to be ready for No those podemos moments. pensar, iglesia, de que porque somos dirigidos We por el can't Espíritu think, church, Santo, that if we led by this Holy Spirit, el diablo va a estar lejos de nosotros. that the devil is going to be far Porque away la from realidad es us. que van a llevar momentos Because the reality is that there will be moments donde el Espíritu nos va a llevar a encontrarnos con Él. where the Holy Spirit will take us to find Him. Y ahí voy a dejar ese no es el tema. And we'll leave it at that because that's not the topic for today. En el día de hoy, But today, estas son las preguntas que quiero contestar. these are the questions that I want to answer. ¿Por qué el desierto? Why the desert? ¿Qué nos espera al otro lado del desierto? What awaits us on the other side of the desert? ¿Cómo sé si estoy en el desierto? How do I know if I'm in the desert? ¿Qué cosas aprendemos en el desierto? What do we learn in the desert? Y en esta última pregunta es donde vamos a acampar el mayor tiempo de la predicación, que es And the last ¿qué question- sucede en el desierto? Where we're going to spend the most time is what happens in the desert. Así que después de esta corta introducción, So after this short introduction, ok, vamos a saltarnos esto. we're going to skip this part. Sino ese texto es cuando en el libro de los Hechos llega el profeta Ágabo y le profetiza a Pablo, al dueño de este cinto le va a pasar This esto cuando text llegue a Judea. Is when the prophet Pero Agabus si me quedo ahí no salgo, así que down mejor vamos a pasar. Ustedes saben que a mí and talks me and gusta says, esta if cosa. this happens, it's going to happen, but it's a long preaching for that. So we're going to skip it. Vamos a entrar a la primera pregunta. We're going to go into the first question. ¿Por qué el desierto? Why the desert? En Éxodo 13, 17 al 18 encontramos una contestación. In Exodus 13, 17 to 18, we find an answer. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, And when Pharaoh let the people go, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel armados. God did not lead them to the land of the Philistines, which was near. For God said that the people may not repent when they see the war and return to Egypt. But God caused the people to go around about the desert of the Red Sea by the way, and the children of Israel came up out of Egypt armed. Entonces Dios saca al pueblo de Egipto So God took the people out of Egypt, y los está llevando a Canaán. and He's taking them to Canaan. Y la Biblia establece And the Bible establishes que había una ruta más corta a Canaán. that there was a shorter route to Canaan. Sin embargo, But nonetheless, la Biblia enseña the Bible teaches us que de todas las rutas, that out of all the routes, Dios escoge el desierto God chooses the desert para mover a su pueblo to move the people del lugar en el que se encontraba from the place where they a found la themselves destinación que los quería llevar. to the destination where He wanted to take them. Y muchas veces nos preguntamos, And many times we ask por lo menos ourselves, yo lo he hecho, at least I've done it before, ¿por qué me pasa esto? why does this happen to me? ¿Por qué estoy pasando por estas circunstancias? Why am I going through this circumstance? No habrá otra forma, otra trayectoria que me lleve a la destinación a la que quiero llegar. Is there another way or another form to take you to the destination where I want to be? Y la Biblia me enseña que sí la hay. And the Bible shows me that there Hay is. una ruta más corta. There is a shorter route.
Hay una ruta que me llevaría más rápido a la destinación. And there's a route that would get me to my destination El sooner. problema es But the problem is que en esa ruta that in that route, hay un enemigo al que yo no puedo enfrentar en este momento. there's an enemy that I Hay can't unas confront in this circunstancias a moment. las que yo no les puedo hacer frente en el There's momento a en el que me estoy circumstance encontrando. that I can't Y confront que in the Dios moment en that su I find myself sabiduría, in. And mirando God mi in His debilidad, wisdom, mirando mi seeing my necesidad, weakness, mirando my mi need, carácter, mirando mi and my personalidad, character, Dios and my determina personality. God que esta determines ruta que Él ha trazado para mi vida es la this mejor route ruta that He para has llevarme given a to la my route destinación a la is que the Él me best quiere llevar. route ¿Qué te that quiero He has decir con given esto? me Yo to no get sé to lo that que estás place. pasando. Yo no sé don't a dónde know quieres llegar. where Yo you're no sé getting qué to. tan I desesperado don't te know how encuentras, pero desperate you esto are. te puedo decir. But this La is what I ruta can que tell estás you. caminando The route es that la you're ruta talking que Dios preparó para ti. the No route hay that una God ruta prepared mejor. for you. Esa es la ruta que There's te no va a better llegar route. seguro a la destinación That's the que route Dios that'll ha take you to the preparado para ti. destination Y vas a that God has pasar prepared pruebas, for you. vas a pasar aflicción, You will pero prepare esa es la ruta donde Dios va a estar trials and contigo. struggles, No but te God will be salgas with de esa you. ruta Don't porque get vas out a of that comenzar a experimentar circunstancias Because you'll que no start puedes to enfrentar. experience being circumstances that you can't be in. Voy muy rápido, Jerry. Ya sé, no sé, ando con la revolución arriba. Voy a culpar al cubano que me sacó el portorro los otros días. Tengo que echarle la culpa a alguien. Y el diablo no está. Pues el diablo no está, brother. Lo más cercano, no son bromas. Vamos para adelante. Mira. Y es difícil. But it's hard. Vamos a ser honestos, es difícil. Let's be honest, it is hard. A veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? And sometimes we ask each other, why me? ¿Por qué yo, verdad? Why me, right? Nunca has hecho un alto y te has puesto a mirar a veces al impío. Have you ever stopped and looked at the wicked? Lo bien que aparentemente le va. And then you see that it goes so good for them. Y hacemos un análisis de nuestra vida, But then we make an analysis of our life, prueba tras prueba, trial after trial, aflicción tras aflicción. affliction after affliction. A veces como creyentes entramos en una temporada que no sacamos el pie de una para meter la pata en la otra. Sometimes as believers, we just take our foot out of one situation and put it into another. Pero ¿sabes qué, hermano? But you know what, brethren? Al final de todo lo dicho y hecho, At the end of everything said and done, ellos tienen una destinación they have a destination. y nosotros tenemos otra. We have a different destination. Y para llegar a la destinación que Dios ha preparado para nosotros, And to get to the destination that God prepared for hay us, solo una ruta. there's only one route. Y esa ruta And that route se llama Cristo. is called Christ. No hay otra ruta There's no other que nos route lleve a la destinación que Dios nos quiere llevar. that'll take us to the No hay destination otra that God ruta wants to que take nos us. acerque más. There's no other route No hay that will una get mejor us ruta, closer. pueblo de Dios. Así que, There's ¿por no qué el better desierto? route, people of God. So why the desert? Porque aunque hay una ruta más corta, Even though there's a better route, no es la mejor ruta. but it's not the better Hay route. solo una ruta que nos va a llevar a la destinación que Dios ha preparado para There's only nosotros. one route that God has prepared for us. Ahora voy a contestar la segunda pregunta. Now we'll answer the second question. ¿Qué nos espera después del desierto? What awaits us after the ¿Qué desert? nos espera después de este desierto que estamos caminando? What awaits us after we go through this desert that we walk through? Y no voy a entrar en las implicaciones del cielo ni espirituales. Voy a hablar más del sol para abajo en lo que quiero decir And we're aquí. not going to talk a lot about the spiritual things. We're going to talk about the reality here on earth. Nos espera algo. A los israelitas les esperaba una tierra que se llamaba Canaán. The Israelites were waiting for the land called Canaan. Después de aquel desierto, And after that desert, Dios había prometido una tierra que se llamaba Canaán. God had promised them a land called Canaan. Así que Canaán era Canaan was la promesa de Dios God's promise para Israel. to Israel. Canaán era Canaan was la posesión de Dios God's possession para Israel. for Israel. Voy a hacer una pausa. I'm going to pause right Entonces, here. ¿qué te espera después del desierto que estás pasando? So then what awaits you after the desert that you're going through? Te espera la promesa que Dios te ha prometido. Well, you have the promise that Te God espera has la given you. posesión que Dios ha dicho que va a ser para ti. And the possession that God said Y He esto es will del sol give you. para abajo. Si hablamos del sol para arriba, no acabamos. And this is from the sun down, because if we talk from the sun up, we will Dice la never Biblia finish. But the que- Bible says Que Canaán era el lugar donde fluía leche y miel. that Canaan was the place where milk and honey flowed. Lo que nos habla de abundancia de recursos. What talks about abundances and resources. Canaán nos habla de estabilidad, crecimiento y seguridad. Canaan
speaks to us about stability, Después growth, de and este security. desierto So after this desert, nos espera crecimiento, you have growth. nos espera abundancia, You have nos abundance. espera estabilidad, You'll have nos security. espera seguridad, and stability. nos espera aquello que Dios nos ha prometido. And you will have that which God has Así que promised camina us. tu desierto, So walk your desert, porque la Canaán que Dios te prometió te está esperando. because that Canaan that God promised you is Aquello waiting que for Dios you. dijo Whatever God said está ahí esperando al otro lado de lo que estamos atravesando. is right there waiting on the other side of what we're going through. Ahora, ¿cómo sé si estoy en un desierto? Now, how do we know if we're in the desert? Cuando leemos la escritura en la misma historia que estamos leyendo, When we read the scripture in the same story we're talking about, la primera señal de que estamos en un desierto era los recursos limitados. the first sign that we had were limited resources. No había abundancia de alimentos, There was not a lot of food, de agua, not a lot of water, vestimenta. clothing, No había dinero ni comerciantes. or money or sellers. Así que una temporada de recursos limitados podría ser una señal So a time of limited resources could be a sign de que estamos atravesando un desierto. that we are going through that desert. La otra señal que nos da esta historia de que probablemente estemos atravesando un desierto Another sign that this story gives us that we're going through the es que las desert cosas que tenemos, aquellas cosas que Dios ha proveído, is that the things that we have that God provides duran de una forma sobrenatural. last in a supernatural way. La Biblia nos dice que los israelitas caminaron 40 años por el desierto. The Bible tells us that the Israelites were walked through the desert for 40 Los years. zapatos no se desgastaron, Their shoes didn't wither la ropa no se rompió. and their clothes did not tear. Y eso habla de algo sobrenatural. And that speaks of something supernatural. Así que tenemos que mirar cuando estamos atravesando por un momento de escasez y las cosas que So Dios when we're provee nos están durando de una through a forma moment of sobrenatural. Tenemos que scarcity, reconocer la mano de Dios we en el need to asunto. recognize the hand of God in that situation. Porque muchas veces nos enfocamos en la escasez de los recursos y no vemos la Because mano de many Dios en lo times que está haciendo. We focus on the resources and not the hand of God in what He's doing. Sin embargo, quiero abrir un paréntesis, But nonetheless, I want to open a parenthesis, porque recursos limitados en sí mismos because limited resources on their own no sería suficiente para determinar si realmente estoy en un desierto. is not enough to determine if I really am in a desert. Tengo que preguntarme Because I have to ask myself y hacer una evaluación and make an evaluation de si yo estoy manejando bien los recursos que Dios ha puesto a mi disposición. if I'm managing the resources that God has given at my Porque si somos disposition. honestos, pueblos de Dios, Because if we're honest people of muchas God, veces entramos en una escasez de recursos no porque estamos en un Many desierto, times, sino porque no administramos bien we go aquellos to que a Dios nos ha scarcity puesto of en las resources manos. because we don't manage the things that God has given us correctly. Y esto nos lleva a una escasez y pensamos que estamos en la prueba cuando realmente tenemos un problema And de this mayordomía. takes us to scarcity, but when in reality we have a problem in managing our resources. Y tenemos que entender que Dios ha hecho la responsabilidad de proveernos, pero es nuestra responsabilidad cómo vamos a administrar estos recursos. And we need to understand that God Así que has ahí tenemos provided una. for us, but we need to understand how to manage these resources. Dos, Number two, el déficit y la crisis podrían ser una señal de mi mala mayordomía en los recursos. a deficit and crisis could be a sign of poor stewardship of my resources. Y tres, Number three, la historia bíblica nos enseña que los israelitas estaban con recursos limitados, the biblical history teaches us that the Israelites were in limited resources, pero verdaderamente no tenían necesidad, but they didn't have a need porque Dios proveía lo que necesitaban because God was providing what they needed cuando lo necesitaban. and when they needed it. Y eso es otra cosa que tenemos que mirar. And that's another thing that we have to see. Si estoy en necesidad y Dios no está proveyendo, If we're in necessity and God isn't podría ser providing, una señal de que yo estoy administrando mal. it could be a sign that you're Porque la managing Biblia me things dice wrong. que Dios es el buen padre que provee para sus hijos. Because the Bible tells us that God is Y good que Él and va a tener provides cuidado for de our mis children, necesidades. and that He will take care of our needs. Pero muchas veces va a permitir que pasemos ciertas circunstancias para que Many aprendamos la times, lección. He will let us go through certain circumstances to learn the lesson. Vamos rapidito a lo que sigue. Let's go quickly to the other part. ¿Qué cosas aprendemos en el desierto? What do we learn in the desert? Una de las cosas que vamos a aprender en el desierto One of the things that we're going to learn in the desert es a movernos cuando Dios se mueve is to move when God moves y a detenernos cuando Dios se detiene. and to stop when God stops. Cuando usted lee la historia bíblica, When you read the biblical story, se va a dar cuenta que en el libro de Éxodo you will see that in the book of Exodus,
Dios le enseña al pueblo God shows the people a moverse cuando la columna de nube se movía o la columna de fuego se movía, to move when the clouds would move and when the pillar of fire would move, y hacer alto cuando la columna se detenía. and to stop when that pillar would stop. Pero vamos a ser honestos, But let's be honest. muchas veces nosotros nos movemos cuando Dios se detiene Many times we y nos move when detenemos God cuando Dios se stops, mueve, and we keep moving. y entonces nos God preguntamos por qué no stops. estoy teniendo los resultados prometidos. And then we ask ourselves, Y es well, we don't have the sencillamente same porque tenemos que aprender a movernos result. cuando Él se mueve y a Because we detenernos simply cuando Él se have to detiene. learn to move when God is Y le moving tengo and to noticia, stop pueblo when de God Dios, stops. And I el have news lugar for the people of donde God. nosotros vamos a aprender eso The place where es we're en gonna el learn this desierto. Dios is nos va a in llevar the al desert. desierto para que God will take aprendamos us a to the movernos desert. cuando Él se mueve, To learn a hacer to un move when alto He cuando Él moves. se detiene. ¿Y stop sabes when por He qué? stops. Para que estemos en su Why? presencia So that we can permanente be y in His constantemente, presence, disfrutando permanently, de los beneficios and que Él enjoying the provee benefits para nosotros. that He provides for us. ¿Qué más aprendemos? What else do we understand? Aprendemos responsabilidad. We understand La responsibility. Biblia nos enseña que Dios le proveía todas las mañanas el maná a la nación de Israel. The Bible teaches us that God provided manna to the people of Israel every Pero la morning. nación de Israel era responsable de levantarse, salir de las tiendas But the e people irlo a of Israel recoger. were Y muchas responsible veces to wake no up, salimos de la go outside crisis and pick porque it up. queremos que Dios lo haga Many todo. times, Dios va a hacer lo we won't get out of the sobrenatural, crisis pero because tenemos we que don't go aprender outside nuestra to do responsabilidad, We levantarnos, need to salir de la understand tienda, the ir a responsibility, recogerlo. go outside and go and pick it up. Aprendemos a administrar la provisión de Dios. We learn to administer the provisions of God. Dios lo proveía, God provided, ellos salían a recogerlo, and they would go outside to pick it up, pero todavía tenían que administrarlo durante el día, but they still had to administer this during porque the day. una vez el sol calentaba, Because once the sun would come out, ya no había maná, there was no manna anymore. hasta el próximo día que Dios volviera a hacer el milagro. Until the next day when God made the miracle again. Y creo, pueblo de Dios, And I believe que people of muchas God, veces nosotros that many times we pensamos que el maná va a estar ahí esperando por think that nosotros y manna malgastamos el que Dios will nos be ha there dado. waiting for us, Y and we- entonces salimos a don't buscar take más care of what maná y God nos has given encontramos que ya no hay. And we go out to look for more and we notice that there isn't any more. Porque tenemos que aprender a administrarlos. Because we need to learn how to manage Administrar this. aquello que Dios nos ha dado, sea lo que To sea que manage Dios the nos things está that God dando. has given us, whatever it is that He gives us. Aprendemos obediencia Learn obedience y las consecuencias de la desobediencia. and the consequences of disobedience. Cuando usted lee la historia bíblica se va a dar cuenta que Dios proveía las instrucciones de cómo y cuándo recoger el maná. When you read the biblical stories, you'll see when God Había una manera tells them when to pick up específica the manna, de recoger manna. el maná. and there was a specific way Habían of unas picking up the manna. instrucciones que tenían que seguirse al pie de la letra There were instructions that needed to be followed at the foot of the letter para poder beneficiarse del maná que Dios estaba proveyendo. to be able to benefit from the manna that God was providing. Porque muchas veces pensamos Because many times we think que porque Dios lo provee, that because God provides, nosotros podemos hacer lo que nos da la gana con Él. that we can do whatever we want with that. Podemos hacer uso ahora de los recursos como nosotros queremos. That we can use those Y es, resources however tenemos que we aprender, want. pueblo de Dios, que hay unas But we need to instrucciones understand, específicas people que of nos God, van a ayudar a sacarle there's specific provecho a lo que Dios nos instructions está proveyendo. Of what God provides La to us Biblia and nos how to enseña use que it. Dios le permitió a estas personas God sufrir shows las us consecuencias de la that God desobediencia. let them suffer Dice que si the Dios decía consequences no of salgan el disobedience. domingo a buscar y se levantan, no And salgan if el God sábado a said, buscar y salían a buscar, Don't no come out on encontraban. Saturday to find, ¿Cuántas because they veces wouldn't hacemos find. nosotros lo mismo? Salimos So a how many buscar times cuando do we Dios do nos ha the dicho same? no salgas a buscar. When God tells Salimos you, a don't go hacer out cuando to Dios look, dice and no you still salgas go a out hacer, there. pero por alguna razón salimos says, de todas don't go maneras out to do, but you pensando still que Dios go. tiene la obligación And we de still volver a think proveer cuando nosotros God has the caminamos obligation fuera de la instrucción. to provide when we do things outside of His No instruction. funciona así. But it doesn't work that way. ¿Y qué sucedía con el maná? So what would happen to this manna? En unas ocasiones cuando some tomaban occasions, más de lo que necesitaban, When they would take more than they needed, se podría. it would rot. Yo puedo testificar que he entrado en temporadas como esa, And I can testify that I've been in situations like donde por mi this. desobediencia That because of my disobedience, mis recursos se volvieron como sal, agua y sal entre mis dedos. my resources became like water and salt through my fingers. Y no es hasta que nosotros aprendemos a obedecer
And it's until we understand how to be a tomar obedient responsabilidad and take responsibility y administrar, and administer que no podemos ver los beneficios que Dios quiere poner en nuestras vidas. that we can't see the benefits that God wants to place in our Y lives. no quiero, pueblo de Dios, que piense simplemente I don't want you en to just dinero y en cosas materiales. in ¿Sabes money por and qué? material things. You know Porque why? muchas veces Dios provee relaciones Because en many nuestras vidas y times también God las provides manejamos mal. relationships in our lives and we O still manejamos mal mismanage nuestras that. relaciones en el hogar, o manejamos mal mismanage el the trabajo que Dios nos relationships da, at home, o manejamos mal or lo the que job sea God que gives Dios us, pone a nuestra Or disposición. whatever God puts in our disposition. ¿Sabía usted que podemos manejar mal nuestro matrimonio? Did you know that you can mismanage your marriage? Podemos manejar mal nuestros ministerios. You can mismanage your Te ministries voy a too. decir más, podemos manejar mal la revelación que Dios nos da I'll tell you more. You can mismanage the revelation that God has given you also, y terminar en circunstancias como las que estamos hablando. and end up in the circumstances of what No we're estoy talking hablando about. simplemente de dinero o material, estoy We're hablando not de talking todos los about money aspectos de and la vida. materials. It's just every aspect in life, actually. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y Because vida en God said, abundancia. I have come for you to have life and life in abundance. Vida en Life abundancia. in abundance. ¿Qué más aprendemos? What else do we learn? Aprendemos dependencia de Dios. We learn dependence on God. El pueblo dependía The people depended de que Dios hiciera un milagro diariamente on God to create a miracle every morning para que sus necesidades so that their needs fueran satisfechas. would be satisfied. Hace unos días atrás Ana y yo hablábamos A few days ago, Anna and myself were talking por la temporada difícil que habíamos estado pasando. because of a hard circumstance we had gone through. Y Ana me dijo algo que a mí me había pasado por la cabeza, And por Anna encima de la told me cabeza. something that I overlooked. Ana me dijo, mi amor, And she said, my love, es que llevamos mucho tiempo que no teníamos la necesidad de depender de Dios. it's because it's been a long time since we hadn't had to depend on God. Y a mí me llegó al hígado. Me And that dolieron hit hasta los riñones. My kidneys hurt. Me hubiese hit me gustado que hard. hubiese sacado pelo, pero no fue tan, I wish hair would have came out, but it didn't. no fue tan duro el golpe, tú sabes. Pero That tú hit estás was not trabajando en that eso. We're working on this. Tú sabes, tira piedras. Vuelvo al tema. Go back. ¿Qué quiero decir con esto, pueblo de Dios? What do we want to say with this people of God? ¿Cuándo fue la última vez When was the last time que verdaderamente that we truly dependías de Dios? depended on God? Que dependías de Dios para ir a trabajar. You depended on God to go to work. Dependías de Dios para suplir para tus hijos. You depended on God to supply for your Dependías de children. Dios que mantuviera tu matrimonio unido. You depended on God to keep your marriage united. ¿Cuándo fue la última vez que dependiste de Dios? When was the last time you depended on God? Porque muchas veces Dios nos da dones y talentos. Because many times God gives us gifts and talents. Y esto va a doler especialmente para los predicadores de la casa. And this is going to hurt, especially for the preachers of the house. Vamos a cuidarnos Let's take care de que no estemos andando en el talento sin la presencia de Dios. that we don't walk in the talent without the presence of God. De que no estemos ejerciendo ministerios sin dependencia de Dios. That we don't just De que yo como predicador no esté ministries predicando without sin the presence dependencia of de God. Dios. That I don't start preaching O without yo the como dependence of maestro God. no esté Or me enseñando as sin a dependencia teacher, de Dios. that I teach without the O yo dependence como of God. esposo no esté dependiendo de Or Dios. me as a husband don't O depend usted on como God. esposa no esté Or dependiendo you de as a Dios. wife don't depend on O como God. hijos no estén dependiendo de Dios. Or as children you don't depend on Porque God. te aseguro una cosa, Because I can assure you one thing. Dios nos va a llevar al desierto God will take us to para the desert enseñarnos dependencia en algún momento. to teach us dependence Y cuando at one entramos en moment. dependencia de Él, And when we go into the dependency of Him, las cosas se vuelven mucho más fáciles. things become a lot easier. Porque la Biblia enseña Because the Bible teaches us que ya el pueblo no se tenía que preocupar. that people didn't have to worry anymore. Todo lo que hacía era esperar. Everything they had to do was just wait Anticipar que llegara la mañana to anticipate for morning to come para ir a buscar el maná que Dios proveía. to go look for the manna that God would provide. Mucho de nuestro estrés A lot of our stress y nuestras preocupaciones and our worries son la señal manifiesta are the signs that de manifest nuestra falta de dependencia de Dios. of our lack of dependency on God.
Porque cuando tú lees la historia, el pueblo de Israel empezó de la misma manera. Because when we read the story, the people of God started in the same way. Cuando Dios comenzó a proveer el maná, When God started to provide manna, unos desobedecían some disobeyed porque lo proveerá mañana. because, well, He provides Yo tomorrow. sé que el maná está aquí hoy, I know manna is here right now, pero habrá maná mañana. but is there going to be some tomorrow? ¿Y qué hacían? What would they do? Desobedecían la instrucción They would disobey the instruction para llevar más maná del que necesitaban a su casa. to take more manna of what they needed home, Y eso enseñaba y revelaba and that would show and reveal la falta de dependencia. the lack of dependency. Sin embargo, la Biblia enseña But nonetheless, the que Bible cuando teaches el us pueblo aprendió dependencia, that when the people learn dependency, el que llevaba más y el que llevaba menos, al que llevaba más no le sobraba y al que llevaba menos no le faltaba. Dios the proveía one that would take justamente lo que the more necesitaba. would go away, and the one that took less would never lack. Cuando because aprendamos God dependencia, provided. When we learn dependency, Dios va a proveer justamente lo God que will necesitamos. provide No va a haber just más, what we no va a need. haber menos, There won't pero be la medida more or justa de less, Dios sobre nuestras vidas va a the estar sobre right nosotros. measurement of God will be on our lives. Y aquí llegamos a donde voy a acampar el resto de la predicación. And now we get to where we're going to spend the most time in our preaching. Les hablé bonito, I spoke a little bit nicely. le di las promesas, I gave you the promises already. le dije todo lo bueno que Dios quiere hacer. And I told you all the good things that God wants to do. Vamos para reversón. But now we're going to go in reverse. ¿Qué sucede en el desierto? So what happens in the desert? Amado, el desierto está diseñado para revelar lo que hay en nuestro corazón. Brethren, the desert is designed to reveal what is in our hearts. Ese es el propósito That is the purpose del desierto. of the desert. Ahora, Now, ¿qué métodos o qué circunstancias pasan en el desierto que revelan lo que hay en nuestro corazón? what methods or circumstances pass through the desert that reveal what's in our heart? De eso es que Happen. queremos hablar. And that's what we're going to talk about. En Números 11, In Numbers 11, 1, verse 1, encontramos we find al pueblo de Israel the people of Israel quejándose por las circunstancias que estaba experimentando. complaining of the circumstances that they were going through. Poco después el pueblo comenzó a quejarse Soon the de people las began to complain a quejarse de las privaciones que enfrentaba. of the privations that they faced. Y estás viendo que puse como unos paréntesis en el PowerPoint. And I have some parentheses in the Me fui PowerPoint. a otras versiones a buscar el versículo. I went through other versions to look for this verse. Y en vez de poner quejarse, otras versiones And instead of complaining, other versions hicieron uso used de quejarse amargamente, to complain bitterly, a quejarse de mal manera. complain in a bad way. Dice en otra versión que el pueblo comenzó a murmurar. In other versions, it says that the people were murmuring Dice otra versión que comenzaron a quejarse con acritud. and they complained with acrimony. Y pues busqué la definición de acritud porque no tenía ni la más remota idea de lo que era. And I looked for the definition of Y- acrimony because I didn't know what it was. Y dice que acritud But it says that acrimony también pasa a designar la rudeza o aspereza en el trato, el lenguaje o el carácter. is designated rudeness or harshness in treatment, language, or character. Ouch. Ahí lo voy a dejar. I'll leave Entonces, that at that. entonces en vez de privaciones, So instead of privations, otras versiones usaron la palabra adversidad, other versions use adversity, dificultades, difficulties, problemas troubles, y penalidades. or hardships. Y el versículo finaliza diciendo, And the verse ends by saying, y el Señor oyó todo lo que decían. and the Lord heard all that they said. Así que la pregunta es, So now the question is, ¿cómo how yo estoy reaccionando am I reacting ante las circunstancias que estoy enfrentando? before the circumstances that I am facing? Porque como yo reacciono ante la adversidad que está frente a mí, Because the way that I react to the adversity before me es la revelación directa is the direct revelation de lo que hay en mi corazón. of what's in my heart. Como sea que yo reacciono However I react ante la adversidad, ante las dificultades, ante los problemas, before adversity, difficulties, or problems, es una manifestación
That's a directa manifestation that comes directly de lo que está en mi corazón. from what's in my heart. Y Dios me llevó al desierto And God took me a to the enfrentar desert esas circunstancias to confront this para lo que circumstance, estaba escondido en mi corazón. so that whatever was hiding in my Saliera. heart would come out to the light. Pero eso no es todo lo que pasa. But that's not everything that happens. Así que tenemos que preguntarnos So now we have to ask ourselves, cómo estoy reaccionando. how am I reacting? Pero esta está buena. Oh, this is going to get good. Al no poder satisfacer sus antojos. When you can't satisfy what you want. Números 11:4. Numbers 11:4. Dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Voy a leer ese pedazo de nuevo. Antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. So then it says, then the foreign rabble traveling with the Israelites began to have strong cravings for the good things of Egypt, and the people of Israel also began to complain. Oh, if we only had a little meat, they cried. Yo recuerdo una temporada en mi vida, I remember a temporary time in my life. todavía estaba en Puerto Rico para ese tiempo, I was still in Puerto Rico at that time, que cada vez que como cristiano but that every time as a Christian, yo enfrentaba dificultad, I would confront persecución, difficulties or adversidad de persecution alguna manera, or adversity in any way. hacía justamente esto. I would do just this. Me daban antojos por las cosas buenas de Egipto. I would get the cravings for the good things of Egypt. No me acordaba de la esclavitud. I didn't remember slavery. No me acordaba de la drogadicción. I didn't remember drug addiction. Me daba amnesia para ciertas cosas. I would get amnesia for certain things. Siempre me acordaba de los buenos momentos que pasé en el mundo. I would always Si es que le remember podemos llamar buenos momentos. the good times that I spent in the world, if you can call them good times. Así que si nos encontramos pueblo de Dios So, if we find ourselves people of God en medio de la aflicción, in the middle of affliction deseando y añorando and desiring and wanting cosas que le pertenecen al mundo, things that belong to this world, es algo a lo que tenemos que prestarle atención, that's something that we need to pay attention to, porque estaba escondido en nuestro corazón because that was hiding in our heart y ahora ha sido manifiesto. and now it has been manifested. Y si no lo tratamos, And if we don't deal with that, nos va a llevar it a will hacerlo. take us to do that. No pasaba mucho tiempo después de esos deseos en mi vida Because not a long time went by when I had those desires in my life que yo abandonaba al Señor y me iba de regreso al mundo. that I would abandon God and go back to the world. Así que ahí tenemos otra cosa que tenemos que prestarle atención. So there we have other things that we need to pay attention to. ¿Qué cosas añoramos What things do we want cuando estamos en medio de la aflicción, de la prueba, de la circunstancia? when we're in the middle of affliction and circumstances? Próxima. Next point. Yo sabía que las revoluciones iban a bajar en el pueblo. Tranquilo, no. I know the revolutions were going to Tranquilo, go tranquilo. down. Ahora está. Cuando Dios no reacciona ante nuestra necesidad como lo esperamos. And we say when God doesn't react to our needs as we expect them O sea, to. expectaciones no satisfechas. So expectations that aren't satisfied. En Éxodo 15 del 22 al 24 In Exodus 15, 22 to 24, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron del desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. and Moses caused Israel to depart from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur, and they wandered 3 days in the wilderness without finding water. ¿Cuántos días? How many days? 3 días. 3 days. 3 días se tomó. 3 days it took him. 3 días se tomó para ponerlos en rebelión. 3 days it took him to become rebellious. 3 días se tomó para sacarle lo que estaba dentro del corazón. It took 3 days to get out what was in their heart. Ahora mi pregunta es, Now my question is, ¿qué se toma para que nos saquen a nosotros lo que está en nuestro corazón? how much time is it going to take No, to take the things yo out prendo of con our que me heart? enseñen la llave, papi. No, de show lejos. me the key, far away. Dale al beeper y yo prendo. Just beep it, I turn on. ¿Qué se toma But what does it take para que salga esa queja de nuestro corazón? for those things to come out of our heart?
¿Qué se toma para que la murmuración tome control? What will it take for that murmuration to take ¿Qué se control? toma para que la ira tome control? Or for that wrath will take ¿Qué se toma para que la codicia tome control? O que la lujuria tome control. for things to take control? O que la inmoralidad tome control. O que el pecado tome control. O que la carne tome control. Or that the flesh will take control? ¿Cuánto se toma? How long will it take? 3 días 3 days para el caso de Israel. for the case of Israel. Y si ves, hay un paréntesis ahí. And if you see, there's a parenthesis up Y en there el too. paréntesis escribo, las circunstancias eran genuinas y la necesidad de agua también. And it says the circumstances were genuine, and so was the need for water. No estoy ignorando la necesidad del pueblo. I'm not ignoring the need of the people, No estoy ignorando las circunstancias que estaban atravesando. and I'm not ignoring the circumstances they were going through. No quiero decir con esto que es fácil pasar por el desierto 3 días sin tomar agua. I'm not saying that it's easy to go through the desert Eso without no es drinking lo que water estoy for 3 diciendo. days. That's not what I'm saying. Las circunstancias eran reales, la necesidad circumstances también lo were era. real, and Pero also la pregunta the del need. millón es esta. But the $1 million question is this: Porque mis circunstancias sean reales y mi necesidad sea circumstance is genuina, real, ¿me da my eso el derecho de needs are reaccionar genuine, como me da la gana? does that give me the right to react however I want? Ese es el tema de este punto. That is the point of this Porque talk. cuando Dios no actúa cuando queremos, como queremos, Because como when God pensamos, doesn't act muchas veces how nos we want, rebelamos. and Eso es todo we lo que se want him to, necesita. we rebel. Que That's Dios all it no takes. haga lo que yo quiero cuando yo That God pienso que doesn't tiene do que hacerlo. What I want him to do Porque when I muchas think he veces se needs nos to do it. olvida, Él es Because Dios, many no times soy we yo. forget Pero para that he muchos is de God, not nosotros me. somos But for Dios many y of Él us, hace lo que yo we quiero. think that we No are God and He'll do what funciona we want. así. But it doesn't work that way. Mis circunstancias son reales. My circumstances are El real, desierto es real. and the desert is real, El dolor es real. and the pain is real. ¿Qué me cuesta hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? So what is it going to cost me to do, or what do I need Aprender a to do? confiar en que Él va a actuar. I need to learn to trust Aprender a that He will confiar que Él está por mí. act, to act, Aprender a learn to act that confiar He que is en with algún me, momento Él va a and llegar. have confidence that in one Aprender moment a He will confiar get que there. después del valle de lágrimas voy a llegar a To know Sion. that after the valley of tears, I Aprender will a get to confiar que Zion. voy a sembrar con lágrimas, pero voy a recoger con gozo. To know that I'm going to sow with bitterness, but I will pick up with joy. Qué bueno que están adorando, qué bueno que glorifican, It's a pero la good palabra thing clave es that que you tengo que worship. aprender. But the key word is that we need to learn. Tenemos que aprender. We need to learn. Y aprender duele. And to learn is hard and hurts. Porque duele Because it hurts. cuando la nevera se vacía When your refrigerator is empty y no hay para darle comer a los niños y tú no tienes un centavo. and you don't have food for your children and you don't have money Y tiras para el cielo and you look to heaven y parece que Dios se mudó de dirección o te cortó el celular. and it looks like God moved directions or He just cut your cell phone bill. Duele But it hurts cuando espiritualmente me siento seco when I feel spiritually dry y clamo y clamo y clamo and I cry out and cry out and cry out. y Dios no contesta. God doesn't answer. Duele It hurts cuando trabajo y trabajo, when I work and work and work, pero no veo el fruto de las obras de mis manos. but I don't see the fruit of the labor of my works. Duele It hurts cuando hago lo correcto when I do the correct y thing, por hacer lo correcto me marginan. and because I do the correct thing, I get marginalized. Aprender duele, To learn hurts, pero tenemos que aprender. but we need to learn. Porque si aprendemos, Because if we learn, es seguro una cosa, we have one thing that's for sure. vamos a ver la gloria de Dios. We will see the glory of God. Vamos a ver el poder de And we Dios. will see the power Vamos of a God. testificar de las cosas que Dios hace We en will nuestra vida. testify of the things that God has done in our life. En el caso de Israel, el verso 23 nos dice, In the y case llegaron, of Israel, verse 23 says, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. and they came to Mara and they couldn't drink the waters of Mara because they were bitter. Por eso le pusieron el nombre That's de why Mara. they named her Mara. El problema, pueblo, no eran las circunstancias ni la necesidad, The problem wasn't the circumstances or the need. era la expectación. It was the expectation. El pueblo de Israel llegó a Mara, The people of Israel got to Mara ve las aguas and they saw the water
y asume que era potable y por lo tanto podían beber y saciar su sed. And they assumed that it was drinkable and therefore they could drink and quench their thirst. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros lo mismo? How many times have we done the same thing? En medio de nuestro desierto nos parece ver un In oasis. the middle of our desert, we see an oasis. Y cuando llegamos y vemos las aguas, decimos, ya la hice. And when we get there and see the water, we say, we made it. Y cuando nos llevamos las aguas a la boca, But when you get there, the water tastes están like amargas. salt. They're bitter. y lo que nos cae arriba es amargura tras amargura. And then what happens, you become bitter and bitter. Ahora no solamente tenemos sed, Now you're not only thirsty, tenemos un mal sabor en la boca. but now you have a bad taste in your mouth. ¿A alguien le ha pasado o solo a mí? Does this happen to somebody or just happens to me? Y aquí es donde quiero llegar con este punto. And this is where I'm trying to make my point. Al momento que sus expectaciones no fueron satisfechas, The moment their expectations were not met, le abrieron las puertas a la frustración. they opened the doors to frustration. Pueblo de Dios, People of God, la frustración frustration son expectaciones no satisfechas. is unmet expectations. Cuando las circunstancias nos frustran, When circumstances frustrate us, hicimos una expectación que no ha sido cumplida. we have an expectation that was unfulfilled. Y esa expectación, And that expectation, aunque parezca espiritual, even though it looks spiritual, provenía de nosotros. it came from us. Por eso no fue satisfecha. That's why it wasn't satisfied. Por eso parecía que era, That's why it seemed that it was, pero no era. but it wasn't. De hecho, cuando vamos a la Biblia, vemos a Jesús lidiando con un caso como este. And actually, when we go to the Bible, we see Jesus Dice la dealing Biblia with a situation like que a Jesús le dio hambre the Bible says that Jesus was hungry, y a lo lejos vio una higuera. and far away he saw a fig Y tree. la higuera, ¿qué? Para los que saben la historia, estaba florecida. The fig had flowers, La higuera florece cuando va a dar fruto. and the fig flowers before it gives Y cuando fruit. fue y extendió la mano, And when he went and extended his hand, no había fruto. there was no fruit. De lejos parecía que era, From far away, it looked like it, pero no era. but it wasn't. Parecía que había, It looked like there was, pero no había. but there wasn't. ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? La maldijo. He cursed it. Para los que entendieron. For the ones who understood. No sigas buscando donde parece que hay, pero no hay. Don't keep looking where there seems to be things where they're not. ¿Por qué seguimos buscando comida donde no hay? Why do we keep looking for food where there is none? ¿Por qué nos seguimos relacionando con gente que aparentan ser, pero no son? Why do we keep hanging out with people that seem to be but they're ¿Por not? qué? Why? ¿Por qué insistimos en ir a lugares que parecen que son algo, pero son otra cosa? Why do we insist to go places that seem to be something but they're Y si lo something llevamos else? a los creyentes, ¿por qué seguimos relacionándonos con creyentes que parece que tienen fruto, pero if cuando we keep- buscan no hay fruto? Hanging out with the believers but they bear no fruit and we still do that. ¿Qué hizo Jesús? So what did Jesus do? Lo tronchó, He cursed it. lo tronchó. He cursed it. ¿Qué te quiero decir con esto? So what do I want to tell you with No this? podemos ser más buenos que Dios. We can't be better than God. Porque ¿sabes qué? Because you know what? Esa es la gente que nos frustra. That's the people that frustrate Porque us. seguimos esperando un fruto Because we keep waiting for that fruit que no está. that's not De hecho, there. la verdad nunca estuvo. Actually, it La was never higuera there. The tree, estaba florecida, pero jamás había dado fruto. the fig tree No hay had registro flowers, but it bíblico. never gave fruit. There's nothing in the Bible that registers that. Jesús lo manejó de esa forma, o lo podemos manejar como los israelitas si quieres. Jesus managed it in that way, or we can do it like the Israelites El did. verso 24, ¿cómo lo manejaron los israelitas? Verse 24, what did the people of Israel do? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo que hemos de beber. Then the people murmured against Moses and said, what shall we drink? Entonces no cortamos nuestra relación con esta clase de So personas. we don't cut our relationship with these kind of people. ¿Y qué hacemos? And what do? Ahora nos ponemos a hablar de ellas. Now we start talking about them. Ahora nos ponemos a hablar mal.
Now we speak bad Ahora nos about ponemos a criticar. Now we Ahora nos criticize. ponemos a hablar basura. Now we talk trash about Nosotros solamente hablamos mal, criticamos y hablamos We don't just basura. talk bad about Ahora it, le we traspasamos a criticize, otro talk nuestra trash. responsabilidad. But now we give somebody Porque else a ahora Moisés, responsibility, que no because tiene now nada que Moses, ver con lo que está that pasando, has nothing está to do with pagando los what's platos happening, rotos. is paying for what's happening. ¿A dónde quién fueron? Who Ahí did está they en el go texto. with? It says it right there. Fueron donde Moisés. They went with Moses. La pregunta es, Now the question is, ¿qué culpa tiene Moisés de que las aguas estén amargas? why was it Moses' fault that the waters were bitter? ¿Era culpa de Moisés? Was it Moses' fault? ¿O tenían que ir donde Moisés? Or did they have to go where Porque Moisés era el único que podía clamar a Jehová. because he was the only one that could cry out to ¿O podían God? ellos clamar a Jehová? Or could they cry out to God? Porque eso es el equivalente Because that's the equivalent de todos nosotros ir donde Oliver. of all Porque él of sería el us único que puede clamar. and Pastor Oliver, because he's Y the only tirarle one that toda la can cry out. responsabilidad a él. No, pueblo de And throw all the Dios. responsibility Nosotros to somos him, los but no people responsables. of God. Nosotros We are tenemos una responsible. responsabilidad. We have that Nosotros también responsibility. podemos clamar. We can also Nosotros cry también out. podemos decirle a Dios, We can also danos la tell God, solución al Give problema. us the solution for the problem. Jesús le puso punto final y siguió con lo que seguía. Jesus put a period on that and kept going. El pueblo de Dios, Now, el the pueblo de people of Israel, God, the people of Israel murmuró, murmured, criticó, criticized, habló spoke, y traspasó su responsabilidad. and gave the responsibility to someone Como else. tú lo quieras manejar es tu decisión. However you want to manage things, it's your decision. Tienes dos escenarios totalmente distintos. You have two different scenarios here. En un Completely escenario, different. In one scene, enfrentando la misma situación, you have the same situation. Jesús no perdió tiempo, But no Jesus se didn't waste detuvo, time, su he didn't ministerio stop, no se and paralizó, his ministry él no pecó y didn't continuó stop, caminando. and he didn't sin and keep walking. En el otro tuvieron The que other one, buscar a una tercera persona para they que had le to metiera look las manos al asunto For a después que third pecaron. person after they sinned to ¿Qué blame. pasó? Les pasó por arriba de la cabeza. That went over your head. Ya sé, estoy bien revolucionado. I know I'm going fast. Estoy tratando de bajarle y no puedo. I'm trying to go slower, but I can't. Voy ando con el porico arriba. Lo que quiero decirles es esto, pueblo de Dios. What I want to tell you people is this. Si tú no le pones punto final a esa clase de relación, If you don't put a period to that kind of que es lo que relationship, debemos hacer, that is what you need to la do. única otra opción que tenemos es la del pueblo de The Israel. only other option that we have is Donde what the después de people of pecar, Israel ahora did. vamos a necesitar otra persona que resuelva el problema porque ahora nosotros tampoco After lo you podemos resolver. sin, you need another person to solve the problem because now you and that person can't solve it. La Biblia enseña que hizo Moisés. Moisés Bible también lo tells manejó us de una forma distinta. Moisés se That fue, Moisés oró. managed it in a different way and he left and prayed. Dios le dijo qué hacer porque en el God mismo told him lugar what to donde do, estaba el agua because in estaba the el same árbol. place that the water was the tree. Ok, ya este es mi cue. That's Me my quedan cue. 5. I have 5 minutes to finish. Si no, pues ustedes saben. Not I'll stay up here all day. ¿Alguien me sigue? Someone following me. Bien. ¿Qué más pasa? So what else happens? Murmuración y crítica de decisiones. Murmuring and talking about decisions. En Números 12:1 In Numbers 12:1, dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. it says that Mary and Aaron spoke against Moses because of the Cushite woman he had taken, for he had taken a Cushite wife. Ahí tienen los otros versos que pueden leer. Por el tiempo voy a seguir para adelante. And for the time, we're going to keep moving forward, but you can read the bullet points up here if you want. ¿Qué nos está enseñando eso? So what is this teaching us? ¿Cómo reaccionamos How do we react ante las decisiones de otros before the decisions of others que no me gustan o yo no puedo comprender? that I don't like or I can't comprehend? Porque ese era el problema. Because that was the problem. El problema era que Moisés The problem was that Moses decidió tomar una mujer que no era del pueblo de Israel. decided to take a woman that wasn't from the people of Israel. Y ahora ellos no entienden. And now they can't understand. Estaba buscando en un comentario y uno de los comentaristas decía que I aparentemente was looking. Dios le había dado la palabra a Moisés de And que one lo of the hiciera y ellos commentaries estaban said presentes. that God told them to do Por that eso, and they por were eso algunas present. versiones dicen solo a través de Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado a través de nosotros. That's why it said some versions that God spoke through Moses and not through them. Y si me meto por ahí no salimos, así que vamos con lo If que I go seguimos. that one, we won't come out, so we're going to go to the next one. Entonces,
¿Cómo yo reacciono So then how do I react cuando las decisiones de alguien when the cercano decisions of somebody that's close to me, yo no las comprendo o no estoy de acuerdo con ella? I don't understand them or I don't agree with them? Porque la Biblia me enseña que María y Aarón Because the Bible tells us that Mary and Aaron hablaron contra Moisés, spoke murmuraron against de Moisés, Moses criticaron and a murmured Moisés. against Moses ¿Sabes cómo and acaba esta criticized historia? Moses. And you know Acaba how esta the story historia con ends? lepra y 7 días fuera del campamento. This story ends with leprosy and 7 days outside camp. Pero todo esto pasa But all this happens en el desierto in the desert antes de entrar a la promesa. before you go into the promise. Todas estas cosas están en donde? All En el these things are corazón. where? In your heart. Todo lo que estamos hablando. That's all that we're talking about. El desierto está diseñado para matar lo que nos impide a entrar a la promesa. The desert is designed to kill what keeps us from entering the promise. La Biblia me The enseña Bible teaches us que Dios tuvo al pueblo 40 años dándole vuelta that God kept the people there for 40 years walking in circles hasta que la generación incrédula y rebelde murió until the unbelieving and unbelief people died, para entonces introducir a la generación de Josué. so that the new generation of Joshua would be Presta introduced. atención. Pay El attention. desierto que estás pasando, todo lo que The hemos desert hablado, that we're going nos through, everything lleva a we're este talking about, punto de la will take enseñanza. us to this Lo moment que of the Dios teaching. quiere What no God es hacerte wants mal. is Lo not que to do Dios bad to you. verdaderamente What God quiere truly wants es introducirte is en to aquello introduce que Él prometió. to that Es that He introducirte en aquello To que Él ha introduce you preparado para to ti. the things Pero that He para prepared. eso, But for that, para Él poder introducirte a donde For Él him prometió, to introduce tiene que you matar to what las He cosas promised, en nosotros He needs que to nos kill the impiden things in us entrar, y la herramienta that es keep el us from coming desierto. in, and the weapon is the Tu desert. desierto, Your mi desert, desierto, my desert, está matando las is cosas killing the que nos things impiden recibir lo que Él quiere poner a that nuestra hold us disposición. back what He wants to give to our Me voy a disposition. saltar los versículos We'll skip the verses, y esta es la parte final de la enseñanza. and this is the end of the teaching. El desierto es el lugar donde Dios nos lleva The desert is the place where God leads us to a enamorarnos. fall in love. Ok, Oseas, vamos a Oseas, All right, let's go to the Hosea book of 2. Hosea. 14 al 15. Hosea 2, 14 and 15. Esto es Dios hablando de la nación de Israel. This is God speaking today of the people of Israel. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y la hablaré a su corazón. I am going to make her fall in love. I am going to take her to the desert and I'll speak to the heart. Dios no nos lleva al desierto God doesn't take us to the desert simplemente porque sí. just because. Aparte de lo que ya hablamos, aquí tenemos otra. On top of the things that we already talked about, here's another. En el desierto, In the desert, las distracciones pierden su atención, no se pierden su encanto. the distractions lose that charm. En el medio de la aflicción, In the middle of affliction, las cosas que normalmente roban mi atención the things that normally steal my attention se vuelven como inefectivas. become ineffective. En el desierto, In the desert, mi atención es para Él. my attention is towards Him. En el desierto ya no tengo otra cosa compitiendo por su atención. In the desert, I have nothing else competing for His attention. Y Dios nos lleva al desierto And God takes us to that desert porque estamos bien ocupados con otras cosas y no tenemos tiempo para darle su because we're atención. very occupied with other things because we don't have time to give Him attention. Y Dios nos remueve God removes para volvernos a enamorar de Él. so that we fall in love with Him. El desierto es la solución para cuando nos falta el amor. The desert is a solution for when we lack love. Pero hay otra cosa que pasa. There's another thing that happens. Antes de Él enamorarnos, Before He makes us fall in love with Him. Osea 2:13, In Hosea 2:13, la voy a castigar por todo el perfume agradable que ella ofreció a Baal, su ídolo, y por todas las veces que ella se puso sus aretes y joyas y me abandonó a mí por irse tras sus amantes. Lo digo yo, el Señor. I'm going to punish her for all the pleasant perfume she offered to Baal, her idol, and for all the time she put on her earrings and jewelry and abandoned me to go after her lover. I say in the Lord. Es en el I desierto. say in the Lord. Es en el desierto, pueblo, It's in the desert, people, donde Dios va a quebrantar nuestros ídolos. where God is going to break those idols.
Es en el desierto donde Dios los va a hacer pedazos. It's in the desert where God is going to tear them to Es shreds. en el desierto donde Dios nos va a enseñar las consecuencias de seguir esos It's ídolos. the desert where God will show us the consequences of following those idols. Y en el día de hoy nosotros, pueblo de Dios, And today, people of God, tenemos muchos ídolos. we have a lot of idols. Para algunos de nosotros el ídolo es la reputación. For some of us, the idol is reputation. Para nosotros es el orgullo. For others, it's pride. Todo lo que nosotros pongamos antes que Dios es un ídolo que hemos levantado. Everything that we put before God is an idol that we have picked up. Y te aseguro, pueblo de Dios, And I assure you, people of God, que Dios no se va a quedar sentado. that God's not going to stay sitting down. Dios se va a levantar y nos va a llevar al desierto. He's going to get up and take us to Justamente that con la desert única intención de enamorarnos. with the intention of making us fall in love. Pero para que eso acontezca, For that to happen, nuestro ídolo tiene que ser quebrantado. our idol needs to be Y broken. vamos a recibir la retribución en And we gracia, will pero vamos a receive recibir la retribución The de nuestra idolatría. retribution in grace, but we will still get the retribution for our, Pero aquí our viene, con esto idolatry. voy a cerrar. But I'll close with this. Verso 15, Verse 15. Dios hablando. God speaking. Luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella. Allí me responderá como en su juventud, como en el día que salió de Egipto. Al final de todo lo dicho y hecho, At the end of everything, then al final de cada lágrima, at the end of every tear, al final de cada proceso, at the end of every process, Dios promete God promises que lo vamos a amar con toda nuestra fuerza. Dios that we will promete love que Him después with all del our proceso, strength, si Él that cuando Él after the quebrante nuestros process, ídolos, after He vamos a breaks our responder idols, como en el día we will que nos respond convertimos. like the Vamos a day volver a that we entrar a met ese Him. primer amor And we donde will go Él back era to that lo más first love, importante, where He donde was el the fuego most habitaba en where the nuestra fire vida. abided in our life. La promesa al final The del promise desierto at the end of the desert es un cambio en nuestro corazón, is a change in our heart, donde Dios es lo más importante, where God is the most donde las important thing. distracciones son removidas When distractions are removed y nuestro amor y pasión por Él and our love and our passion for se Him avivan. are revived. Y con esto finalizamos la enseñanza en el día de hoy. And with this, we finish the teachings for today. Dios te bendiga, pueblo de Dios. God bless you, people Con of esto God. yo cierro. Si el And I pastor cierra, yo close cierro. with this. Póngase de pie, vamos a cerrar. If you can please stand up so we can close the service. Ustedes saben que yo no aterrizo, yo me estrello. No, I don't land slowly. I just crash and burn, but Tiempo es lo que tengo que echarle. I need time. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, la gloria, la alabanza, la adoración es tuya, Father, in the Señor. name of Jesus, we give you honor and glory. Dios, Lord, el desierto duele, the desert hurts. el desierto es duro, The desert is harsh. el desierto revela cosas en nuestras vidas que no queremos ver. And the desert reveals things in our heart that we don't Pero hay want to promesa. see. But there is a promise. Y te pedimos, Dios, que nos lleves al desierto. We ask you, Lord, to take us to that Te desert. pedimos, Dios, que saque las cosas de nuestro corazón We que nos ask you, God, impiden to take out those entrar things out of our a lo que heart. tú has prometido. That don't let us go into the things you have Te promised. pedimos, us. Dios, que quebrantes nuestros ídolos We ask you that you break down those idols, Lord. y que volvamos a ese primer amor That we go back to that first love en donde tú eras lo más importante. where you were the most important. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en We medio ask del you, pueblo. Lord, that you be glorified in the middle. Y ahora que vamos a salir y que nos cuides en lo que vamos a hacer el resto de la And now that tarde. we're gonna go, that you take care of us Llévanos as we do the y things guíanos this en el afternoon. nombre de Jesús. Una iglesia Take us llena de and poder. guide us. Dice, And a people full of amén. Dios te God. bendiga, pueblo de Dios. Say amen. And God bless you, people of God. God bless you.